La fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Disfrútalo en palabra online y que sea Dios el que edifique tu vida. Esta noche quiero que me acompañen, por favor, al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a comenzar. El Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan 3. Juan 3. Dice en Juan 3, capítulo 15. Para que todo aquel, voy a leerlo desde el versículo, disculpen, Juan capítulo 3 desde el versículo 14. ¿No? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, está hablando el Señor Jesucristo. Jesucristo se sabía la ley. Jesucristo sabía lo que estaba escrito en los rollos. Jesucristo entendió que de él se hablaba. Jesucristo se tuvo que convencer igualmente de la palabra que sus padres y algunos le enseñaron. Él era el Mesías, ¿no? Y el Señor Jesucristo dice, y como Moisés, en el versículo 14, levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga ahora vida eterna, ¿no? No se pierda. Nuestra vida, nosotros ya no estamos perdidos, porque gracias a esa entrega, gracias a que Él se entregó, gracias a que Él fue levantado, y gracias a que yo lo he creído, yo recibí ahora un regalo, ¿no? Un regalo preciado, un don, un Espíritu Santo, donde se representa esa vida eterna. Mi vida ya no acaba acá, a los 70, 80, 90 años. Yo puedo dormir por un tiempo que solamente Dios sabrá. Mi vida es eterna ahora, ¿no? Él estaba hablando en tiempo futuro, ya nosotros vemos hacia atrás. Es parte del resultado del amor del Señor Jesucristo. Y entonces dice el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga nuevamente vida eterna. Mas tenga vida eterna. Lo dice 2 veces, lo confirma 2 veces. Ya nosotros no estamos descarriados, ¿no? Éramos descarriados, recuerdan como dice Isaías, éramos descarriados. Lo despreciamos, lo desconocimos, pero ahora hemos creído. Mi vida se recuperó. Es más, tenemos una nueva vida ahora, que es una vida en Cristo. Una vida en Cristo y es una vida eterna. Que haga lo que haga el adversario, no va a poder quitarnos, ¿no? Porque es un don de Dios, es un regalo eterno. Y eso es resultado de la magnificencia del amor que tuvo el Señor Jesucristo por ti y por mí, de entender las Escrituras, de llegar a ser la palabra encarnada y al mismo tiempo ser sustituido o sustituir ese Cordero Pascual. Es la mayor prueba de amor que Dios tuvo por nosotros. Jesucristo es nuestro Cordero Pascual. Es nuestro Cordero de la Pascua. Ha cumplido perfectamente la ley, la cumplió. En relación con el sacrificio de la Pascua, la cumplió. El sacrificio de Jesucristo sustituyó todos los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, todos. Su muerte fue una completa expiación, un pago completo. Ahí mismo, fíjense que dice en Juan 3, ya en el versículo 34. Porque el que Dios envió
las palabras de Dios hablan. Jesucristo fue enviado. ¿Y qué hacía el Señor Jesucristo? Hablar las palabras del quien lo envió. Ahora nosotros tomamos el lugar de Cristo. ¿Qué hablamos nosotros? Bueno, la palabra del quien nos envió. Ya Jesucristo lo hizo. Somos dignos representantes de Dios. Pues Dios, aquí está, no da el Espíritu, y esto debería ser el don, aquí con E minúscula, pues Dios no da el Espíritu por medida. No lo da de manera limitada. El sacrificio del Señor Jesucristo no fue limitado. Su muerte fue un pago completo. Miren, si bien ningún animal es capaz de realizar la expiación de una vez y para siempre por los pecados, de acuerdo a la ley, hicieron sacrificios de animales para cubrir pecados de Israel anualmente. ¿Lo recuerdan? Era anual. Los sacrificios de animales del Antiguo Testamento eran temporales, sustitutos de la ley, hasta que en un momento oportuno en que Dios enviara una completa y final expiación por el pecado de todos, en su Hijo, Jesucristo, esto se dice muy claramente en Hebreos capítulo 9, y vamos allá por favor, hasta ese momento ya el sacrificio fue completo. Vamos a Hebreos por favor, capítulo 9. Por eso es que la salvación no nos la ha dado Dios con medida. Usted fue hecho completo física, mental, ahora y espiritualmente. Somos completos en Cristo. Ahora es Cristo en nosotros que la esperanza de gloria. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo. ¿Cuándo? Ahora fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora. Puesto aparte. Nosotros estamos en un lugar de victoria. Porque ya el Cordero, ya Jesucristo, tomó el lugar que le correspondía una sola vez y para siempre. Nuestro hermano mayor. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo. Habían cosas que no podían ser purificadas. Casi todo. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y no para ofrecer muchas veces, como el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Sigo leyendo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. No cubrir en parte, quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que muera una sola vez, y después de esto que venía, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. Propósito. Para que yo siga teniendo esa conciencia de pecado absurda que me mantiene en un estado de condenación perpetua, que me mantiene en un estado de queja para siempre, no, ¿verdad? ¿Para qué fue ofrecido? Lo dice claramente. Para llevar los pecados de muchos. Propósito. ¿Se llevó? Sí. ¿Se lo llevó? Sí. Sí. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar. ¿A quiénes? A los que le esperan. ¿Y quiénes lo esperan? Nosotros lo esperamos. Ahora lo esperamos. Vemos hacia el futuro. ¿El trabajo fue completo? Sí. ¿La expiación fue completa? Sí, fue completa. Para que tú y yo
no nos perdamos en el camino, sino que ahora teniendo vida eterna, disfrutemos de la vida en abundancia que está disponible. El tiempo del dolor, el tiempo del sufrimiento y esa sensación de soledad y miseria que pudiéramos haber tenido antes, ese tiempo ya quedó atrás porque ya Cristo, sobre Él, fue el castigo de nuestra paz. Todo lo que nos pueda atribular cayó sobre Él. Recuerden muy bien, y por su llaga fuimos todos ¿qué? Curados. Ahora vemos a un Cristo ganador, un Cristo redentor. En Hebreos capítulo 3, en el versículo 11 dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿A dónde fue llevado nuestro Cordero Pascual a ser crucificado? ¿Dónde estaba el madero? ¿Recuerdan? En el Gólgota. ¿Dónde quedaba el Gólgota? Fuera de la ciudad. Y siempre, ¿no? Padeció. Tenía que haber derramamiento de sangre para remisión de pecado. Él fue el cumplimiento de la ley. Él fue el cumplimiento de la ley. Ya no la tengo ni siquiera que derramar yo. No. Una sola vez y para siempre. Fue un pago completo. En Hebreos 10, versículo 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la sombra, no la imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley fue un protector. Simplemente. ¿Un protector hasta dónde? Hasta su cumplimiento. Un preceptor, un protector, como la nodriza, dice la palabra de Dios, protegió el plan. Fue un resguardo del plan de la redención hasta que se cumplió el plan de la redención. Para eso era la ley. Pero la ley en sí no podía redimir de pecados a nosotros. Al hombre no lo podía hacer. Tenía que haber un Cordero Pascual, tenía que dar a Jesucristo la vida para que este pago sea completo, absolutamente completo. El adversario ha hecho muy bien su trabajo, acuñándonos sobre la vida, sobre nuestra vida, mensajes de miedo, mensajes de duda, mensajes de ansiedad. Un creyente firme en la remisión, en la redención del Señor Jesucristo, se pone de pie, anda confiado, ministra, habla por Dios, cree por evidenciar la manifestación del Espíritu. No hay nada, ya hay libertad plena. Gracias a la palabra y gracias a ese sacrificio. Ahora somos libres. Y el postrer enemigo ahora a ser vencido, que es la muerte, bueno, pronto lo será. Nosotros ahora tenemos que vida eterna. El Seol no nos detiene. El dominio de la tumba no nos detiene. Jesucristo estuvo ahí, ¿cuántos días? 3, ¿no? Y se levantó. Eso testifica de que nosotros también. Miren, la redención es un pago completo. El sacrificio del Señor Jesucristo fue un sacrificio completo, acabado. Entonces, en Hebreos 10:1, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Fue una ofrenda hecha una vez y para siempre. Pero Cristo ahora, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿dónde está? Sentado a la diestra de Dios.
¿Y dónde estamos nosotros? Si Dios en Cristo está en nosotros, ¿dónde estamos? Sentados a la diestra de Dios. ¿No te sientes ahí? ¿No te sientes que estás ahí? Déjame decirte que espiritualmente estamos ahí. Hay que empezar a creer que yo estoy sentado a la diestra de Dios, porque el diablo me va a seguir convenciendo de que yo estoy ahí en el foso donde fui rescatado. Todos nosotros necesitamos rescate. Todos nosotros necesitamos rescate. Bueno, vino quien nos rescató. Ya lo hizo. Él está esperando. Me imagino, está esperando la orden de Dios para que se termine de cumplir el plan. Esa es nuestra esperanza. Ahora, ya nosotros no vemos a la imagen de una persona en un madero con forma de T colgado en una pared. Ahora nosotros vemos a quién, al que está sentado ahí a la diestra. A ese es al que yo veo. Esa es mi esperanza. Ese en mí la esperanza de gloria. Ese. El pecado de Adán convirtió a la humanidad, como ya sabemos, nos trajo una muerte en delitos y pecados. Dios tomó lo perfecto, sin pecado, su Hijo, para expiar el pecado y para hacer posible que los creyentes puedan ser reconciliados con Dios. Ahora tenemos el ministerio de reconciliación. Ahora Jesucristo fue ese puente entonces que nos unió nuevamente con papá. Ahora yo le veo la cara a Dios sin ningún sentido de pecado. ¿Se entiende? Yo puedo verle la cara a Dios sin ningún sentido de pecado porque Jesucristo, quien es nuestro Cordero Pascual, quien tomó el lugar del Cordero Pascual, pagó por los pecados de todos. ¿Cómo yo me presento a Dios ahora? Sin ningún sentido de pecado, culpa y condenación. Ese fue su objetivo. Porque Él sabe que una persona sin sentido de pecado, culpa y condenación, puede pararse sobre los pies del Señor Jesucristo y cumplir su ministerio de reconciliación y creer por una vida en abundancia. De lo contrario, si te sientes todavía así, no vas a poder hacer conexión con los recursos para una vida en abundancia. Tú debiste primero que conocer la verdad para ser libre de esa conciencia de pecado. Y como dice un libro por ahí, la conciencia de pecado es una de las cárceles más grandes que hay, más fuerte que la de los barrotes, físico. Bueno, y de esa nos sacó, de esa nos rescató Dios por medio del Señor Jesucristo. Dios tomó lo perfecto, sin pecado, un ser humano que para expiar el pecado y para hacer posible que los creyentes puedan ser reconciliados con Dios, tomó un perfecto sacrificio humano que completa la expiación para usted y para mí y para todas las personas que crean en su sacrificio. Si Jesucristo hubiera sido Dios, entonces, como dice la doctrina trinitaria, la religión, nunca Dios hubiese podido ser nuestro Cordero Pascual, ¿verdad que no? Si los dos son la misma persona, ¿cómo es que Dios es el Cordero Pascual? O sea, quiere decir que a Dios fue al que apalearon, a Dios lo escupieron, a Dios le colocaron una corona de espinas. No, a su Hijo. Tuvo que ser un hombre, tuvo que ser de la misma manera que Adán había venido, porque él fue el primero. Jesús fue un hombre entre los hombres, Jesús fue un cordero de la manada. En Juan 1.29, el Evangelio de Juan 1.29, dice, el siguiente día vio Juan el Bautista a Jesús que venía a él. Recuerden, Jesucristo tenía que cumplir la ley. ¿Qué dijo Juan?
Bueno, desde el vientre de su madre había identificado quién era. ¿Recuerdan cómo saltó ese niño del vientre de la madre? En el vientre de Elizabeth. Ahora lo vemos aquí por revelación, identificando a quién era este Jesús. Y dice, he aquí, mírenlo, he aquí, él, el Cordero de Dios, él, que quita el pecado del mundo. Miren, Jesucristo, como siempre digo, ¿no? Su sacrificio representó el rompimiento de la historia en dos, antes y después de él. Pero los demás tenían que saberlo también. Y Dios, a través de palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu, se lo muestra a Juan, para que ustedes vean cómo Juan también muestra quién era el Señor Jesucristo. Así que, ¿qué nos toca? 1 Corintios 5:7. 1 Corintios 5:7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa. ¿Qué nos toca? Limpiarnos nosotros de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue, ¿qué? Tiempo pasado, sacrificada. Él va a venir por segunda vez sin relación con la primera venida, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya Él no viene a ser escupido, ya Él no viene a ser maltratado, ya Él no viene a ser llevado a un madero. Ahora viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya Él fue sacrificado por nosotros. Ya Él hizo un trabajo completo. Y qué bendición haber nacido en una era donde ya yo veo hacia futuro a un Cristo que va a regresar. Ellos vieron a Jesucristo. Muchos de ellos lo vieron cuando lo estaban golpeando, ¿o no? Muchos de ellos lo vieron cuando lo estaban sacrificando. Claro, cuando se estaba sacrificando, sí. Muchos lo vieron. Y muchos después tampoco creyeron. Imagínense. 1 de Pedro 1:18. Sabiendo ahora, porque todos nosotros necesitábamos un rescate, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Cuando habla de vana manera de vivir, recibida de nuestros padres, es lo que sabíamos antes. Es el primer nacimiento. Cuerpo y alma, el primer nacimiento. Bien, nosotros fuimos rescatados. Todos necesitamos rescate. No con cosas corruptibles como oro o plata. A nosotros nos compró lo incorruptible. Y lo incorruptible es la sangre preciosa de Cristo. Yo no puedo cambiar ahora lo incorruptible por lo corruptible. Yo no puedo perder la visión por las cosas corruptibles que ahorita el sistema me está mostrando, para que me olvide de ya lo que Dios en Cristo hizo por mí. Ese es el objetivo del archienemigo de Dios. Hacer que yo cambie el oro por los espejitos. Cuando ya yo fui comprado con cosas, con algo incorruptible como lo fue el Señor Jesucristo, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y un cordero sin contaminación. Miren, voy a leer una cita del Dr. Wilmer. Dice, la última semana de la vida de Jesús antes de la crucifixión es el más emocionante de todo el tiempo que él vivió. La última semana. Comenzó victoriosamente. Jesús fue aclamado como el Mesías en su entrada. Y al enfrentarse con sus enemigos religiosos y su hipocresía, venciéndolos y avergonzándolos, concluyó con la tortura y el sufrimiento de sus enemigos y parecía que ellos tenían el sartén por el mango.
Una y otra vez el Señor Jesucristo valientemente obedeció a la voluntad de su Padre, como él magistralmente enfrentó la cruel injusticia de una serie de acciones hostiles. Una y otra vez su vida fue injustamente calumniada. Le ponen en tela de juicio y lo calumnian. Él tuvo que ser fuerte frente a la indecible tortura física y mental. Sin embargo, en todo, Jesús nunca había lastimado o injustamente agredido a nadie. Nunca. Por el contrario, fue el ejemplo mayor del amor, de la inocencia, del valor. Es nuestro gran ejemplo. Por último, Jesús fue clavado en el madero. Dios había dado a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros. Jesucristo, con la mayor valentía, fue obediente hasta la muerte. Como dice en Isaías, enmudeció, recuerdan, no abrió su boca, obedeció. Díganme ustedes qué tremendo amor nos tiene Dios. Si hay algo que no se nos puede olvidar, es el amor, a veces hasta invaluable, o nuestras mentes no llegan a descifrar por completo el amor de Dios por nosotros. En 1 de Juan, hijitos, ahora somos hijos de Dios. Ahora. Y los habéis vencido, porque mayor ahora es lo que está en nosotros que lo que está en el mundo. Ahora. Mayor ahora es el Dios en Cristo en ti, que toda la sarta de condenación, mentiras, dolencia que en nuestro alrededor quieran imponerse. Ahora. La grandeza de ser cristiano radica en que algo especial ocurría después de que Jesucristo murió. Algo especial ocurrió, algo que nunca había ocurrido a otro ser humano. Dios levantó a Jesucristo entre los muertos. Su vida no terminó ahí. El ángel lo anunció, ya resucitado. La verdad que resuena en todo momento es esa. Después de su resurrección, Jesucristo fue visto en varias ocasiones por sus seguidores también. ¿Cuántos días? Durante 40 días. Y se le presentó a aquellos en el camino de Emaús, ya con su cuerpo resucitado. ¿Y qué les habló? De los acontecimientos. Tanto fue la palabra de amor de Jesucristo con ellos, que ardía el corazón. Si a nosotros no nos arde el corazón cuando vamos a la palabra de Dios, estamos dejando de entender el amor que Él tuvo por nosotros. A nosotros nos tiene que arder el corazón. Cada vez que la palabra de Dios la abro, cada vez que la palabra de Dios la miro, cada vez que veo el ejemplo del Señor Jesucristo. Luego, cuando los apóstoles en Pentecostés recibieron el poder de lo alto, ellos fueron hombres rejuvenecidos, no tenían miedo. Cuando Pedro se puso de pie en día de Pentecostés en el templo, estaba absolutamente convencido de que Jesús era el Mesías. Y este mismo Pedro lo había negado unos días antes. Pero se convenció. Pedro tenía una nueva fuerza dinámica que vive dentro de él, y esa fuerza dinámica vive en nosotros. Él sabía que Dios ha derramado su don del Espíritu Santo dentro de él y que se llenó con poder desde lo alto, potencia incomparable, como resultado del sacrificio de Jesucristo de sí mismo y de la recaudación y del pago que Dios hizo, que lo resucitó entre los muertos. Se hizo posible para los hombres y mujeres, para ti y para mí, renacer ahora del Espíritu de Dios, para estar llenos del poder del Espíritu Santo ahora. Y eso es lo que yo quería ver hoy, ¿no? Ya nuestro Redentor está vivo.
ya cumplió el pago, ya fuimos nosotros rescatados de nuestra vana manera de vivir, ya nos toca limpiarnos de la vieja levadura. Ahora tenemos que caminar cada día con mayor visión de lo que Dios nos ha dado. Yo tengo que ver ahora ese amor y ahora disfrutar de los logros de ese sacrificio. Porque Jesucristo no se quedó ahí. Dios no se quedó ahí. Dios no se limitó. Ahora tenemos un potencial poderoso para vivir. Miren, y aquí está 1 Juan 3:1, lo que les había comentado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. No dejes de mirarlo, no dejes de observarlo. Mirad es observar con atención, mira con atención, presta atención. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? ¿Cómo no voy a estar yo agradecido de mi justificación? ¿Cómo no voy a disfrutar yo el estar ahora delante de la presencia de Dios sin sentido de pecado, culpa y condenación? Ahora estoy completo, absolutamente completo en Él. ¿Cómo voy a tener todavía un sentimiento de derrota y frustración en mi vida? Sentimiento de frustración y derrota. Eso fue allá en Génesis 3, después de la caída. Ellos no tenían un redentor. Y claro que sintieron miedo, claro que se escondieron. Ahora, después que vino el segundo Adán, yo no tengo que sentirme igual. Esto no es una cosa de que lo sienta o no lo sienta. No depende de si lo siento o no lo siento. Es verdad. Esto es verdad. No te voy a preguntar, ¿lo sientes? No. No importa si lo sientes o no. Esto es verdad y yo me tengo que parar con creencias sobre la verdad. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Todavía hay mucho que no los conoce a Él. Y si la gente va a conocer a Jesucristo ahora, tiene que ser también ahora a través de la vida de los que fueron redimidos. Ahora la gente tiene que ver a Cristo ¿dónde? En la vida de los redimidos, porque es parte del logro. Y ahora es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ahora. Con la diferencia de que tú no vas a dar tu vida en sacrificio físico, subrayo, por otro. Ahora tú das tu vida, ¿qué? En sacrificio vivo. Ahora. Miren, estas verdades resuenan en toda la palabra de Dios como la inmensidad del amor de Dios. En 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Busquemos el diccionario. En esto se mostró el amor, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Eso es amor. ¿Cómo se define el amor? ¿Cómo usted define el amor? Oye, yo lo defino así. Se define o se muestra, la mayor muestra de amor es que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Propósito, para que ahora vivamos por Él. Limpios, sin manchas, rejuvenecidos, restaurados, con poder, reconciliados, sentados en los lugares celestiales con Cristo, bendecidos con toda bendición espiritual, sellados con el poder de la promesa, como una garantía de que Jesucristo va a venir la segunda vez. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que ahora vivamos por Él, porque Él está vivo. En esto consiste el amor. ¿En qué consiste el amor? Ahora no es que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él ya te amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La mayor muestra de amor ya la han hecho por ti, ya la han hecho por mí. La única aprobación y el único amor que excede a toda capacidad
Ya Dios me lo mostró. Ya Dios te lo mostró. Y eso vino acompañado ¿de qué? De toda bendición espiritual. Tenemos que caminar con visión de lo que Dios ha hecho. Hemos de manifestar el poder desde lo alto cada vez con mayor confianza y audacia. Ahora, mientras esperamos. Si vivimos los principios de la palabra de Dios caminando con su regalo, que es el Espíritu dado a cada uno de nosotros, estaremos demostrando al mundo de los sentidos que Dios resucitó a Jesucristo entre los muertos. Mientras me esté quejando, mientras esté aquejumbrado, mientras me sienta o crea que soy un absoluto fracaso, condenado a la miseria, hostil, no vamos a estar mostrándole a nadie que Jesucristo resucitó. Eso se demuestra en los hechos, eso se demuestra en la acción, en nuestro caminar, en el servicio. Debemos demostrar en el mundo de los sentidos que estamos totalmente completos en Él, si yo lo creo. Esta es una emocionante oportunidad ahora de hacerlo. Cuando comenzamos a apreciar la importancia de lo que Jesucristo ha hecho por todos nosotros, lo hacemos. Nuestro ejemplo es Él. Nuestro ejemplo fue Él y será el mejor de los ejemplos. El más grande amor. El amor del Señor Jesucristo. El amor de Dios representado por el Señor Jesucristo. Ahora sabemos que no fue un fracaso. Ahora sabemos que consumado fue. Las dos grandes palabras más, las palabras más grandes. ¿Cuáles fueron? Consumado es. Para este propósito fue reservado, para este propósito fue guardado. Ahora, a disfrutar del privilegio de haber sido rescatados con un sacrificio completo de nuestro Redentor. Amén. Dios nos bendiga.